Pues os decía que quería hablar de eso, de dos reglas. Eh, la primera ya la hemos tratado, no usar abreviaturas, y la siguiente se refiere a a tener solo un punto por línea. Esta no hay que tomarla literalmente porque hay unas cuantas excepciones. En PHP, para empezar, no es un punto por línea, es una flecha por línea. Pero bueno, hay que entender también un poco el contexto. Lo que se refiere a esta regla es evitar las llamadas encadenadas de un objeto a todos los objetos que nos puede llegar a entregar y de los cuales puede que no conozcamos realmente cuál es la estructura de llamadas. Por tanto, este caso, por ejemplo, invoice add performance amount no es el caso porque realmente es como si esto fuera una línea y luego esto fuera otra línea. ¿Vale? Esta regla se refiere a este tipo de líneas, que de hecho este es el caso que tenemos aquí. Hay dos variantes en esta situación. Esta es menos ofensiva, aunque en realidad si lo analizamos en profundidad es también ofensiva, pero porque podemos argumentar que disformatter es un objeto, es una unidad, simplemente que esta es una manera de llamar a formatter porque es un miembro de este printer. Entonces, en ese sentido podríamos decir, bueno, no es exactamente tener dos flechas por línea o dos puntos por línea, es que no nos queda más remedio porque es una forma de referirnos a esto. Pero, bueno, lo vamos a ver ahora. El caso que sí que es inequívoco es este. Aquí hay una expresión en la cual hacemos dos llamadas encadenadas. Una, performance amount, le decimos dame tu amount, o calcula tu amount a partir de la obra que has representado, que es legítimo porque en este punto print sabe que le entregan performance. Vamos a ver ahora cómo. Pero amount, performance amount devuelve un objeto amount, y este objeto amount este printer print no lo conoce, es decir, no sabe quién es. Y justamente la regla de no tener más que un punto por línea se refiere a esto, a los objetos que podemos conocer y los que no, que también se conoce popularmente como ley de Demeter o principio del mínimo conocimiento, o también se le llama a veces el no hables con extraños. ¿Qué quiere decir esto? No hables con extraños o ley de Demeter quiere decir que un método de un objeto solo puede hablar con aquellos objetos que conoce. Y siendo así, ¿qué objetos conoce? Pues primero el método conoce a su propio objeto, es decir, el método print conocerá al objeto printer que esté activo en ese momento. Puede conocer aquellos objetos que se le pasan por parámetro. El caso de invoice y el caso de place catalog. Es decir, este printer print puede usar los métodos que tenga place catalog, como de hecho usa, y puede usar los métodos que le proponga invoice. Que bueno, ahí tenemos cosas que discutir, pero bueno, performance list podría ser. Vale, ¿y qué otros más puede conocer? Pues puede conocer también aquellos objetos que haya creado, como invoice amount o invoice credits, los ha creado el método printer print, por lo tanto los puede usar, los conoce y puede referirse a ellos. Pero esto no ocurre cuando el objeto que devuelven estos objetos pueden devolver otros objetos al invocar sus métodos, y esos nuevos objetos este printer print no los conoce, no sabe qué son. Esto es un concepto que puede resultar súper extraño, pero es bastante importante. Digo resultar súper extraño porque dices, pero vamos a ver, si por ejemplo performance o
o aquí amount. Además es que de hecho hay amounts aquí, pero claro, él sabe la clase, conoce la clase porque se está usando la clase, pero no conoce el objeto. Y esto es lo que queremos evitar. ¿Qué puede hacer un método con un objeto que recibe pero que no puede hablar con él, como es el caso de play? Fijaos que le pedimos a catálogo, que sí podemos usar, vaya ID, pedimos su play. ¿Qué puede hacer? Pues lo pasa, simplemente lo pasa amount. Ahora vamos a arreglar eso. Amount sabe cómo usar play, credit sabe cómo usar play, etc. Vale, vamos a forzar aquí, vamos a forzar a que nos tipe performance para que nos entienda. Y ahora veis si aquí amount sabe que va a recibir play, sabe interactuar con esta interfaz de play, ¿vale? Y eso es lo que se refiere. Podríamos discutir bastante si el for each es una manera, incluso poniéndolo aquí como tipado, entre comillas, si el bucle for each sabe que está hablando con performance. Creo que estrictamente hablando no es así, pero de momento vamos a dejarlo por ahí, porque sí que es verdad que podríamos extraer, y de hecho alguna vez he dicho, separa el iterado de la iteración, es decir, este bloque llévatelo, pero acordaos lo que vimos en otros vídeos de que nos metía un pequeño percal de muchas variables pasadas y muchas variables que hay que mantener, que se devuelven. De todas maneras, he estado pensando una manera y creo que se podría hacer, pero igual es demasiado pronto para aplicar eso. Así que vamos a centrarnos en un caso más pequeño que sí podamos resolver, al menos como ejemplo para este vídeo, y si acaso en otros vídeos entramos en temas más complicados. Voy a poneros dos ejemplos. Uno es este, que es el que decía que era el más evidente, es decir, performance amount devuelve un objeto amount, pero como lo devuelve performance amount, CMake printer print no debería usarlo directamente, sino que debería pasárselo a otra función. Y luego vemos este otro caso. Entonces, en este caso, ¿cómo haríamos? ¿Qué es lo que tiene que recibir format currency? Vale, lo que quiere recibir format currency es un valor en forma de float o integer que devuelve un objeto, que devuelve el objeto amount cuando invocamos el método USD. Aquí se usa correctamente porque invoiceAmount es un objeto que este MemPrinterPrint conoce y por tanto puede usar sin problema. Pero como en este caso no lo conoce, lo que vamos a hacer primero, vamos a aislarlo. Así que voy a hacer una extracción de variable, solo esta ocurrencia, que le voy a llamar performance amount. Que aquí el nombre no importa mucho porque solo es una extracción temporal. Esta extracción temporal la hacemos porque ahora yo quiero extraer esta llamada, o sea, esto que tenemos aquí, a su propio método, de tal manera que reciba un objeto amount y en este caso además un objeto currency. Me lo voy a sacar fuera también porque sí que me parece que puede ser interesante tener explícito perdón, que voy a usar la currency en esta línea, ¿vale? Entonces ahora ya que lo tengo, pues me cojo la expresión y la voy a extraer a un método que le vamos a llamar format amount, porque creo que format amount refleja exactamente lo que hace eso, esa línea. Vale, aquí me está diciendo que he encontrado otro fragmento que es este, que es exactamente igual, así que también lo vamos a refactorizar. Y aquí viene una cosa que es muy graciosa, que es que hemos matado dos pájaros de un tiro. ¿Cómo? Porque os acordáis
que os decía, bueno, no es muy allá que aunque print conoce formatter, bien, está bien que lo use, pero en cierto modo sigue siendo una especie de objeto ajeno al método. Entonces a veces es buena idea ocultar estas dependencias que tenemos aquí de colaboradores o de miembros en métodos, de tal manera que desde el punto de vista de Statement Printer, formatear el amount es algo que hace Statement Printer. ¿Vale? Y bueno, pues aunque suena un pelín, puede sonar un poquito raro, pues nos ayuda, por ejemplo, a que si decidiéramos cambiar esta capacidad de formatear, pues por la razón que sea, pues podríamos hacerlo fácilmente, podríamos pedirle fácilmente a cambiar este método y no tener que tocar nada de aquí. Vale, por otro lado, pues vamos a completar esto. Voy a borrar este comentario que ya realmente no nos hace falta. Fijaos que currency también lo uso aquí, o sea, podríamos tenerlo como variable o propiedad incluso del statement. Pero bueno, vamos a hacer de nuevo inline de performance amount y vamos a hacer... vale, es que cuando está... Perdonad, porque cuando está en interpolación se pierde del todo. Así que básicamente lo que voy a hacer es coger esto, copiarlo y reemplazarlo aquí. Ahora que este ya no se usa, lo puedo borrar. Y currency, pues mirad lo mismo. Y borro esto. Así que en principio ejecuto todo y vemos que todo va bien. Así que perfecto. ¿Qué hemos logrado entonces? Ahora lo que tenemos aquí es que Statement Printer Print no está usando ningún objeto que no conozca. Es decir, cuando obtiene un objeto, que es por ejemplo este caso, la respuesta de performance amount, el objeto amount que devuelve este método, no lo usa, sino que se lo pasa a otro método que sí sabe usar objetos amount y por tanto pues sabe que tiene que pedirle a un USD y que bueno, pues aparte le pasa también currency, que se lo va a pasar ahí. Es cierto que sí, que podríamos extraer el valor de currency como constante de clase o una variable o algo para que no esté repetida, que sería otra, aunque no está puesta como regla de calistenia, es la conocida de bueno, no tener números mágicos o palabras mágicas en el código. En este caso no es muy problemático, así que la vamos a dejar. Quizá en un momento dado decidamos usarla para, por ejemplo, pues mantener la coherencia entre las líneas que se imprimen en dólares se representen en dólares. Pero es que además, como podéis ver, esto que hemos hecho nos ha venido bien por dos razones. O sea, una porque lo que decíamos, no estamos manejando objetos que no conocemos, pero por otro lado nos está provocando que o proporcionando una cierta normalización de algo, es decir, nos está haciendo que este formateado y este formateado al final sean básicamente el mismo. Podríamos ir más lejos y decir, vale, formatémelo siempre como USD o lo que sea, ¿no? O lo que decíamos antes, pasarlo como variable de instancia o ponerlo como constante. Y esto en principio en cuanto a lo que estábamos comentando de la regla de tener un solo punto por línea o una sola flecha por línea en nuestro código. Así que cerramos por aquí esta norma y vamos a vernos en la siguiente.